Bienvenidos a un segmento más del material que estamos presentando en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario Tepic. Hoy te voy a hablar de una palabra que tiene mucho uso en las Biblias Reina Valera. Se trata de la palabra de origen árabe, ojalá. La palabra ojalá significa literalmente Alá quiera o Alá lo permita. ¿Y quién es Alá? Alá es el Dios de los musulmanes, del islamismo. ¿Y cuál es la razón por la cual, no siendo nosotros musulmanes o no hablando árabe, tengamos esa palabra metida en nuestro idioma español? Es muy simple, es un asunto histórico y cultural. Los árabes dominaron en España por 8 siglos. Y durante esos 8 siglos, como es de comprenderse, la cultura se mezclaron las costumbres, la comida, partes de la religión, pero sobre todo el vocabulario. Muchas palabras que tenemos en español son de origen árabe, y ojalá es una de ellas. Significa, insisto, literalmente, Dios lo permita o Dios lo quiera. Solo que hay un problema. Cuando la palabra habla de esa manera, se refiere a un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios de la creación, es un Dios creado por el hombre, Alá. En las revisiones o Biblia Reina Valera, tenemos alrededor de 19 veces la palabra en varios libros diferentes. A veces más, a veces menos, depende de cuál sea la revisión. Depende de quién la revisó y la editó y la publicó. Te voy a dar aquí las escrituras más comunes donde se encuentra la palabra ojalá, que según la gente que lo entiende, significa Dios quiera. Pero insisto, es otro Dios. Y eso lo voy a probar al final drásticamente, con escritura. Si tú tienes interés, toma papel y pluma y empieza a anotar. Génesis 17:7. Génesis 17:18. Génesis 30:34. Y en Éxodo la encontramos en 16:3. En Números en 11:29. 14:2. 22:29. Y en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 29. En Josué, en el capítulo 7, versículo 7. En Job, en 13:5 y en 16:4. En el Salmo 119:5 la encontramos también. En Isaías 48:18. En 1 Corintios 4:8. 2 Corintios 11:1. Gálatas 5:12 y Revelación o Apocalipsis 3:15. Ahora, insisto, hay variantes según la Biblia, según quién la editó, quién la revisó, pero en general estos son los lugares donde aparece la palabra ojalá, que ya quedó explicada, su origen y significado. Voy a hacer una declaración tajante. Alá nada tiene que ver con mi Biblia, o con ninguna Biblia. Es un Dios falso. Será el mejor y el único para los musulmanes, pero sabemos que no es el Dios del universo, el Dios creador del universo. Eso para empezar. Número 2, hay una excusa cultural del pueblo de México y de Latinoamérica y de España, diciendo, bueno, es que el pueblo entiende que quiere decir Dios quiera. Y yo entiendo que ellos entienden que quiere decir Dios quiera. El problema está, lo veremos enseguida, en que se menciona, se invoca, se pronuncia el nombre de un Dios falso. Y veremos las consecuencias de ello. Por otra parte, es incongruente, es irracional, aunque es un argumento muy socorrido, bajar a la Biblia hasta el fondo donde está el pueblo
en vez de levantar al pueblo a la altura de la Biblia. Hay una gran diferencia entre las dos posturas. O levantas al ser humano a la altura de la Biblia, o rebajas la Biblia a la altura del ser humano. Ese es un problema. Creo que si la palabra libera, debe liberar con la verdad, no con errores, no con mentiras. Por lo tanto, habría que levantar al pueblo con la verdad, con las palabras adecuadas, cada una de ellas, todas las que están en la Biblia, en vez de rebajar la Biblia, porque al cabo el pueblo así habla. Así que esta es una excusa cultural, humanitaria en cierto sentido, social, histórica, pero muy pobre, porque se trata de la Biblia. Y vamos a hacer un pequeño análisis finalmente de Revelación 3:15, la última escritura que cité, donde se encuentra esta palabra, la palabra ojalá. Pero antes de hacer esa aclaración, o ese análisis más bien, le reto a que encuentre usted en las Biblias de habla inglesa, por ejemplo, y en otros idiomas, en cualquier parte de la Biblia, a que encuentre la palabra Alá, o Alá willing. No lo va a encontrar. Y con justa razón, como ya dije, porque la palabra Alá nada tiene que ver con la Biblia, en ningún idioma. Pero vamos a Revelación 3:15. Note que en Revelación 3:15, el Señor Todopoderoso, Creador del Universo, está diciendo en primera persona, Él es el que habla, y dice, yo quisiera que fueras frío o caliente. Es el Señor Dios Todopoderoso hablando, insisto. Y dice, yo quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dicen las Biblias, Reina Valera? O algunas de ellas por lo menos. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son las ramificaciones de esta redacción incorrecta? Aquí está la mayor. Dios dice en su primer mandamiento que no debemos tener dioses ajenos o extraños o falsos, sino a Él. Pero ahora resulta que el creador del mandamiento, Él mismo, según le hacen decir en Revelación 3:15, está invocando el nombre de un Dios falso, Alá, para hacer conocer su voluntad. Yo quisiera que fuera frío o caliente. ¿Se imaginan a Dios pronunciando, invocando el nombre de un Dios falso para hacer conocer su voluntad? Por favor, eso es blasfemia contra Dios. Le hacen decir cosas que no son. Le hacen mentiroso y además hipócrita, porque pone un mandamiento y lo quebranta él mismo. Por favor, no se tome este asunto de manera emocional, no se cierre en su círculo vicioso de pensamiento mediocre, abra su corazón, abra su mente al Espíritu del Señor, y Él le dirá que no podemos hacer estas cosas. Esto va directamente contra Dios. Me refiero a lo que está escrito en Revelación 3:15. Va directamente contra Él. Le están atacando. Y algunos ni cuenta se dan. Leen así y dicen que está bien. Lo hacen por costumbre. Si usted tiene algo que comentar acerca de esto, le pido que envíe al correo que va a ver en nuestra página. Le pido que envíe preguntas, comentarios y aún críticas. ¿De acuerdo? Pero críticas constructivas, con espíritu cristiano, buscando el consenso de la verdad, no atacando. Porque si usted ataca y golpea, y a veces sin razón lo hacen, no vamos a tener comunicación. Mande crítica, pero constructiva, con amor cristiano, y juntos llegaremos al fondo del asunto. Ese es el espíritu que debe animarnos. No se cierre diciendo, no tenemos que revisar la Biblia, tenemos lo esencial para ganar almas, etcétera, etcétera. Los argumentos que corren hoy por todas partes. Y yo le digo que el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni un acento, ni una jota, ni una tilde pasará de ellas.
Entonces, si él se refiere a cosas pequeñas como un acento, una tilde, esto que le acabo de dar tiene mucha importancia. Alá no cabe en mi Biblia, no tiene lugar en el cristianismo. Y Revelación 3:15 es una blasfemia contra Dios. Dios le bendiga. Comunique a otros de nuestro canal y si usted vive en Tepic, llámenos y visítenos en nuestra pequeña iglesia. Que Dios le bendiga. Gracias.